Hace más de 5.000 años, la nómina ya existía y se pagaba con cerveza. Desde entonces, cada generación ha aportado cambios en esta gran responsabilidad de recompensar los esfuerzos. Tan solo 40 años atrás, ese esfuerzo se marcaba en tarjetas checadoras, el reloj mecánico sonaba, las incidencias se firmaban y los recibos salían de una máquina que hacía tanto ruido como el cierre de mes. Todo era papel, todo era precisión manual. Y si algo fallaba, bueno, había que empezar otra vez. Entonces, llegan las primeras computadoras. Las hojas de cálculo empezaron a vivir en disquetes. Nace esa hoja de cálculo que ahora pasa de generación en generación y que hoy tiene más antigüedad en la empresa que muchos del equipo. Sí, ese archivo que nadie se atreve a borrar. Hasta que alguien decide transformarlo. Los sistemas se conectan. El Internet deja de ser un lujo y se vuelve necesidad. Los relojes checadores ahora pueden ser terminales que hablan con el software y la nómina deja de estar en un archivero para vivir en servidores. Cada evolución no solo fue resultado de cambios tecnológicos, sino del roce entre generaciones que conviven en un mismo espacio. Una generación que imprime todo, otra que vive en la nube. Una que sube el aire acondicionado y otra que lo vuelve a bajar. Y aún así, trabajando juntas, cada semana bajo el mismo objetivo. Hacerlo mejor, hacerlo más preciso, hacerlo más simple. Porque cada avance ocurre cuando la experiencia y la innovación deciden trabajar juntas, no para reemplazar, sino para conectar. Terminal GTI Intec. Hay algo que Laura aprendió con el tiempo. Hay errores grandes que no empiezan en el cálculo, empiezan en el registro. Imagina que son las 6 de la mañana y arranca el turno. La planta ya está en movimiento, pero si la terminal falla, si el reconocimiento tarda o incluso si hay checadas no registradas, ese pequeño momento termina llegando a su escritorio días después. Una aclaración, un ajuste manual, un correo que no debería existir. Por eso decidimos intervenir justo ahí, en el origen. La nueva terminal GTI Intec está pensada en las necesidades de nuestros clientes. Diseñada para uso rudo, con cuerpo metálico que soporta temperaturas altas, polvo, golpes y manejo constante, porque sabemos que muchas empresas como la de Laura operan en ambientes exigentes. Pero no solo es resistencia, también eliminamos decisiones incómodas. Antes, el cliente tenía que elegir, facial o múltiples lectores. Hoy no. En un solo equipo tienes reconocimiento facial, huella, código de barras y proximidad, sin sacrificar opciones ni dividir infraestructura. Como parte de las mejoras, el reconocimiento facial también evoluciona. Gracias a la implementación de inteligencia artificial, la terminal aprende con el uso, reconoce cambios, evita registros falsos con pruebas de vida reales y es más rápida, reduciendo así el número de incidencias, aclaraciones y dudas. Además, tanto actualizaciones como soporte llegan de forma remota. Si hay que revisar algo, basta con aceptar la conexión en pantalla, nosotros accedemos, revisamos bitácoras y ajustamos configuraciones. Todo a distancia. Laura no tiene que esperar días y eso cambia algo importante en su día a día. Menos fricción, menos retrabajo, más estabilidad. Porque si el registro nace correctamente, todo fluye mejor. Y cuando la información es confiable desde el inicio, el trabajo se mueve y evoluciona con la misma claridad. Asistencia remota más orden. Hay empresas donde todo ocurre en un solo lugar. Ahí, la terminal es el corazón del registro, pero en otros casos, no todo sucede dentro del mismo edificio. Existen empresas con esquemas híbridos, donde se tienen días de trabajo en oficina y desde casa. También las hay con múltiples sucursales operando al mismo tiempo. Algunas en las que el personal trabaja dentro de las instalaciones del cliente y otras en las que la fuerza de ventas vive en campo. Diferentes retos, todos igual de complejos. Hoy, muchas veces, el colaborador que trabaja desde casa registra su entrada enviando un mensaje, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o a veces confirmando con una foto. Habrá otras situaciones donde el vendedor en campo manda su ubicación por mensaje o avisa por llamada que ya llegó con el cliente, pero esa evidencia se pierde en conversaciones. O casos en sucursal, donde si quien abre llega tarde, todos terminan checando tarde y luego vienen las aclaraciones.
Este sistema hoy funciona, pero después alguien tiene que consolidar toda la información manualmente y confiar en que todo coincide. Nómina no quiere más explicaciones en cierre. Necesita información que llegue completa desde el origen. Por eso, hemos desarrollado Asistencia Remota más Orden, que permite al empleado registrar asistencia desde su celular, proporcionándote la libertad de definir exactamente dónde es permitido registrar dicha asistencia, sin depender de terminales en sucursales específicas, ubicaciones del cliente o zonas autorizadas, dándote la opción de bloquear intentos de registro fuera de rango. No solo valida ubicación, también valida tiempo. El sistema confirma que la checada corresponda al horario real del turno y todo queda con evidencia georreferenciada. Si hay una auditoría, una revisión o una aclaración, la información se puede consultar fácilmente. Otro beneficio clave de Asistencia Remota más Orden es que los registros se sincronizan automáticamente con la nómina, sin necesidad de exportaciones manuales ni listas paralelas. Ya no es necesario reconstruir historias en prenómina. Si alguien checa desde el celular en Más Orden, el sistema integra todo, sin perder control de tiempos ni ubicaciones. Esto significa que en tu día a día tendrás menos retrabajo en nómina, reportes actualizados al día, mejor supervisión del personal remoto, menos carga administrativa y menos presión cuando llega el cierre, dándote control sin perder flexibilidad. Porque cuando los datos fluyen con Más Orden, el proceso empieza a sentirse completo. Ruta de pago GTI. En toda empresa hay procesos tan importantes que deberían sentirse simples, pero no lo son, y uno de ellos es la nómina. Todos reconocen ese instante, el minuto antes de dispersar, pero llegar ahí implica mucho más. Antes de ese minuto ya hubo revisiones, cálculos, ajustes y validaciones. Se revisaron variaciones, se enviaron correos y se dejó evidencia por si la piden. Casi nada de este proceso vive en un solo lugar y aún así el tesorero termina frente al botón, confiando en que todo se hizo bien. Ese minuto no es técnico, es de confianza. Y es justo ahí donde comienza la transformación. Ruta de pago GTI convierte todo ese recorrido en un flujo único, visible y auditable dentro del sistema. Desde la revisión de la prenómina, la validación de la nómina, la aprobación de la dispersión y la confirmación del pago. Actualmente cada paso ocurre en herramientas distintas. Con Ruta de pago GTI, cada revisión queda registrada con nombre y fecha. Cada aprobación es auditable y el estatus es claro en tiempo real. El sistema no toma la decisión por ti, te da la certeza para tomarla. Este año avanzamos en 2 momentos críticos del recorrido. Primero, dispersión con trazabilidad total. Todas las aprobaciones quedan documentadas. El tesorero dispersa con respaldo absoluto y la confirmación de pago es parte del flujo. Segundo, comparativo de nómina inteligente. Antes de validar, el sistema identifica variaciones entre periodos. ¿Qué cambió? ¿Cuánto cambió? ¿Y quién hizo cada ajuste? Certeza, nómina tras nómina, con información lista para finanzas, dirección y auditoría. En la empresa de Laura dejan de preguntar ¿en qué va la nómina? Porque el avance se ve, las variaciones se explican y el pago queda documentado y respaldado. Es ahí donde el cierre pasa de sentirse poco visible a transmitir seguridad. Estas son las 2 piezas del recorrido que entregamos este año con Ruta de pago GTI. El paso del tiempo nos ha traído más de un reto que enfrentar, a veces esperado o nunca antes visto, pero también nos ha dado la oportunidad de encontrar a aquellas personas que comparten el mismo compromiso que nosotros y darnos cuenta de que tanto como los retos que se presentan, las personas que nos acompañarán son igual de diversas, porque para vivir la alegría de mejorar vidas, es necesario saber que se disfrutan en más de una manera. Aunque nuestras fechas de nacimiento no coincidan, hay algo en lo que todas las generaciones están de acuerdo. Y es que nos gusta saber que podemos contar con el consejo del más experimentado y de las ideas del más visionario, porque desde siempre nuestra labor ha evolucionado juntos. Cercanía 2026.